Bienvenidos a su canal Analizando con Israel Molina. En el día de hoy vamos a hablar de algo que a mí me tiene bien inquieto hace un tiempo y que hace un tiempo he venido tocando de manera sutil, pero hoy quisiera hablar de una manera más directa. Estamos hablando del oscurantismo de hoy en día. Probablemente, muy seguramente, cuando usted escucha la palabra oscurantismo, usted automáticamente se traslada a esa época de la historia donde se coartaba la libertad de ideas. La Iglesia católica en ese momento limitaba muchísimo a las personas. Tenemos un ejemplo muy conocido como el caso de Galileo y su postura de la tierra redonda y el sol girando y la tierra girando alrededor del sol. Y esas ideas eran, por mencionar alguna idea conocida, eran ideas que el liderazgo político eclesiástico de la historia no veía con agrado e intentaba callar, intentaba limitar este tipo de información. No se difundía este tipo de información, se oprimía a las personas quien tuvieran un pensamiento no tradicional o no convencional o crítico. Tanto así que se llegaba incluso a matar a las personas por este tipo de cosas. Recuerden también que en esa época, a nivel de lo que es la lectura de la Biblia, que hoy todos podemos leer la Biblia y muchísimas versiones, en ese tiempo no se podía. No había acceso al público común, no tenían acceso a una lectura de la Biblia. Tú tenías que ser una personalidad para tú tener un acceso a la lectura. No solamente por las dificultades que en ese tiempo implicaba, porque recuerden que en esa época todavía no teníamos esa difusión que vino posteriormente con la impresora de Gutenberg. Vino una difusión muchísimo mayor de todos los libros, incluyendo la Biblia, que fue el primero que se imprimió, sino también por la misma iglesia en ese momento, que pretendía tener el control de las personas y que las personas siguieran la fe de la manera, de la forma que ellos entendían que debía seguirse la fe. ¿Y por qué digo oscurantismo de hoy en día? Porque aunque ustedes no lo crean, hermanos, o aunque ustedes no lo vean así, nosotros hoy también padecemos un oscurantismo. Pero no solamente hoy, yo creo que en todo tiempo de la historia cristiana, incluso de la historia judía, ha existido este sistema oscurantista de parte de las autoridades religiosas de la época. Si ustedes se van a la época de Jesús, al primer siglo, Jesús batalló mucho con estas prácticas oscurantistas. Las batallas doctrinales o teológicas que Jesús libraba con los fariseos. ¿Por qué? Porque el común denominador de estas prácticas oscurantistas es mostrar la verdad de la manera que ellos entienden que es la verdad, pero no solamente mostrarla, sino imponerle a los demás las cosas como ellos entienden que son, de las cuales Jesús se quejaba o les reclamaba a los fariseos. Fíjense cómo dice Mateo 23:13. Dice, vamos a leerlo en Reina Valera, que aunque es una de las versiones que menos leo, pero es la que casi todo el mundo tiene. Dice, Reina Valera del 60, mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Le puse un énfasis ahí, que de hecho el texto también se lo pone. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense cómo Jesús en esta ocasión les reclama a los fariseos por qué ellos no entraban ni dejaban que los otros entren. Y usted dirá, pero ¿cómo no van a dejar que los otros entren? Es decir, ellos le impedían, le decían, no pueden acercarse al reino, no. Vamos a ver otro pasaje que nos va a arrojar más luz al respecto. Miren cómo dice Lucas 11:46. Dice, vamos a leerlo también en Reina Valera, para que, como la mayoría de ustedes, esa es la que usa. Dice,
Y él dijo, refiriéndose a Jesús: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Vamos a ver otro pasaje. Miren cómo dice Marcos 7, verso 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. En ese momento, en ese contexto, Jesús estaba hablando sobre cómo ellos honraban o cómo no honraban a sus padres. Y él le deja caer esta cosita diciéndole: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus tradiciones. Es decir, ustedes ponen sus tradiciones, la cosa que ustedes creen, por encima de lo que dice la palabra de Dios. Y esta es una característica también del oscurantismo. Pero Jesús no se estaba refiriendo única y exclusivamente a ese momento en su deshonra a los padres. Porque Jesús le dijo: y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, en muchas otras ocasiones ustedes ponen el mandamiento de Dios por debajo de las costumbres que ustedes tienen. De hecho, en una ocasión también Jesús les reclama por el diezmo y le dice que ellos diezman la menta, el comino, ellos diezman cada cosa, pero sin embargo descuidan los aspectos más importantes de la ley. Esa es otra práctica del oscurantismo: poner dentro de la misma palabra de Dios cosas que son menos importantes por encima de otras que tienen mucho más valor. Esa es otra práctica del oscurantismo que Jesús también estaba en este momento cuestionando. Recuerden cuando Jesús también le dijo: ustedes, en esa misma parte cuando hablaba sobre el diezmo, ustedes cuelan el mosquito y se tragan el camello. Eso es una expresión perfecta para entender esta cuestión. Le dan más importancia a esas pequeñas cosas que no tienen tanta relevancia, pero sin embargo dejan pasar aquellas que son mucho más grandes. ¿Pero por qué la dejan pasar? Porque tú no puedes estar pendiente a tantas cosas a la misma vez. Es decir, al tú estar pendiente al mosquito, dejas pasar el camello porque prestaste tu atención a esas cosas pequeñas y en eso te enfocaste. Y en ese oscurantismo vive hoy mucha parte de la iglesia. Y no estoy hablando de iglesia pentecostal, iglesia católica, no. Estoy hablando de la iglesia en sentido general. Esos jóvenes que nosotros nos reímos muchas veces en las redes sociales cuando le hacen los memes a los rabacucos, como lo llaman algunos. Esos jóvenes son producto de un oscurantismo. Producto de enseñanzas de hombres que ponen sus enseñanzas por encima de lo que la Biblia dice. Y quieren llamar a cualquier cosa pecado. Y no todo es pecado. De hecho, el mismo Pablo, en una ocasión, vamos a leer ese pasaje, que lo tengo por aquí en Romanos. En Romanos 14, del verso 2 en adelante, dice, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios por sí. Es decir, usted no va a dar cuenta a Dios por el otro, por usted. Dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer a su hermano. Dice lo siguiente: yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Estos pasajes a mí me gustan mucho para mostrarle a estos oscurantistas modernos que el hecho de que tú creas que algo es pecado, algo que no está explícitamente dicho en la palabra de Dios, porque la Biblia enseña las cosas que son pecados, pero hay cosas que no están explícitas en la palabra de Dios, pero nosotros vivimos juzgando qué es pecado y qué no es pecado a nuestro propio juicio. Y aquí Pablo da una recomendación muy buena para esto. El que come, recuerden que había un conflicto en esa época sobre la comida por los mandatos que se tenían en el Antiguo Testamento, de cosas, alimentos que eran inmundos y otros que no. Pablo dice primero: yo sé y confío en el Señor que en sí mismo no hay nada inmundo, pero para el que algo es inmundo, para él lo es.
Es decir, Pablo está poniendo tu conciencia a reflexionar. Si para ti eso es inmundo, para ti eso es inmundo. Pero no quieras ponerle que es inmundo para todo el mundo. Y entonces él trae el tema de la comida. Dice, el que come lo hace para el Señor, pero no juzgue al que no come. El que no come para el Señor, pero no juzgue al que come. El que guarda un día como un día especial, lo guarda para el Señor, pero no juzgue a aquel que no guarda el día. Y viceversa. El que no guarda el día, no lo haga, pero no juzgue a aquel que guarda el día.